Buenos días, niños y niñas de grado cuarto. El día de hoy tendremos la sesión número 7 de nuestra clase de Ciencias Sociales. Para esta nueva sesión tendremos el inicio de un tema nuevo. El que trabajaremos el día de hoy es la colonia. Entonces, muchachos, para empezar a hablar de la colonia debemos hacer un recorderis de lo que vimos el año pasado cuando trabajamos la conquista. Entonces, ustedes saben que la conquista, ¿verdad?, fue el encuentro entre los españoles y América, en donde se encontraban las tribus nativas de acá, que son los indígenas, ¿verdad? Todo este proceso de la conquista inicia con el descubrimiento de América, o más bien el encuentro de dos mundos, a partir de la llegada de Cristóbal Colón, ¿cierto? A partir de este momento empieza todo un proceso, el cual fue la conquista, la colonia y la independencia. Entonces, vamos a ver esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo se viene un poco muchísimo más atrás, que es la civilización precolombina, ¿cierto? 9.000 años antes de Cristo a 1470 después de Cristo. Esta civilización precolombina es todo lo que vimos de las primeras familias lingüísticas y familias indígenas que habitaban los territorios de Colombia antes de que llegaran los españoles. Luego viene el periodo del descubrimiento y la conquista, que empieza a partir de la llegada de Cristóbal Colón, ¿cierto? Este descubrimiento se da, Cristóbal Colón vuelve a España y le comenta a los reyes católicos pues que ha encontrado la India, ¿no? Pero él estaba equivocado, ¿cierto? Pues no había encontrado la India, sino que había encontrado un mundo nuevo, América, ¿verdad? Y a partir de allí empieza el descubrimiento y la conquista. El descubrimiento como el encuentro y la conquista como la llegada de embarcaciones de Europa con diferentes conquistadores españoles. Entre 1500 y 1598 podemos ver que se da este proceso de la conquista. Ahí es donde empiezan a fundar las primeras ciudades, como lo son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. En el caso de Bogotá, nuestro conquistador fue el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, quien nos fundó, ¿cierto? Entonces, a partir de allí y del asentamiento, quiere decir de que ya como tal los españoles empezaron a quedarse en América, se da un periodo llamado colonia. Acá en esta línea de tiempo lo sitúan desde 1598, pero nosotros lo podemos situar mucho más antes, desde 1550. ¿Por qué? Porque ya se llama colonia, ya que los españoles vivían en América, ¿listo? Cuando ellos llegan, se instauran y empiezan a formar una sociedad colonial acá en América, se llama colonia. Entonces, la colonia es el asentamiento de alguien extranjero en otro lugar. En este caso, los extranjeros eran los europeos. Luego tendremos el proceso de independencia y el siglo XX. En este caso, nosotros vamos a centrarnos en la colonia. ¿Qué fue la colonia? Vamos a ver acá. ¿Qué es la época colonial? La época colonial es el periodo comprendido entre 1550, lo que yo les decía, cuando se organizaron las primeras audiencias. Quiere decir que cuando se formaron como las primeras, se podría llamar como instituciones para poder administrar acá la colonia. Y entre 1550 y 1810. ¿Por qué hasta 1810? Porque recuerden que en 1810 se da el grito de independencia y ahí termina el periodo de colonia. ¿Cuándo se inició el proceso de independencia? Durante este periodo, los españoles administraron el territorio americano y organizaron la colonia, apoyados en el trabajo de los indígenas y los esclavos africanos. Entonces, la época en que los reyes de España gobernaron gran parte de América explotando la población y las riquezas naturales del territorio se llama colonia, abarcado de 1550 a 1810. ¿Listo, muchachos? Entonces recuerden que el descubrimiento fue la llegada de Cristóbal Colón. La conquista fue la llegada de los primeros conquistadores españoles. Y la colonia es cuando ya los españoles se asientan
es decir, viven acá en América, ¿listo? Y empiezan a crear diferentes audiencias que son instituciones, por ejemplo, la que recaudaba los impuestos, la iglesia, ¿verdad? La que recaudaba diferentes impuestos al tabaco, al aguardiente, el diezmo, todo esto para poder administrar lo que ellos llamarían la Nueva Granada, que así es el nombre que tiene nuestro país durante la época colonial, ¿verdad? El virreinato de la Nueva Granada, la cual fue una colonia europea, es decir, de los españoles, ya que ellos fueron quienes nos encontraron y saquearon nuestras riquezas, ¿verdad? Más allá de un descubrimiento, se podría llamar un encuentro entre dos culturas. De pronto la europea, que estaba más avanzada, pero nuestros indígenas tenían ya unos avances muy significativos. No solo en la Nueva Granada, podríamos hablar de los mayas, los aztecas en México, ¿cierto? Los incas en el Perú y las diferentes regiones de América que fueron conquistadas por países europeos. ¿Listo? Entonces, aquí en esta imagen vamos a observar los españoles llegando a América, ¿cierto? Esto haría parte de la conquista, del descubrimiento, ya llegando con sus embarcaciones y los nuevos conquistadores de América que decidieron venir a conocer este nuevo mundo. ¿En busca de qué? De riquezas, ¿verdad? Aquí un poco de la imagen de la alta sociedad de los españoles que vivían acá en América, sus vestimentas, ¿cierto? Las mujeres muy elegantes y los hombres muy, también de una manera muy formal se vestían ellos para distinguirse de las diferentes clases subalternas. Aquí la explotación laboral de los indígenas, ¿cierto? Ustedes saben que durante la colonia la base del trabajo lo hicieron los indígenas, quienes fueron sometidos y esclavizados por parte de los españoles. Acá podemos ver la llegada de diferentes barcos negreros, es decir, barcos que traían mano de obra barata, africanos. Negros africanos traídos de la manera más salvaje, de la manera, se podría decir, más vulnerados en todo el sentido de la palabra, como se puede tratar a un ser humano como un animal. Los negros, quienes por su fuerza y ser tan robustos, pues fueron comercializados para ser esclavos. Acá nuevamente nuestros indígenas, recuerde que no somos indios, somos indígenas. Entonces, para poder darle un orden a la colonia, a esa nueva empresa que ellos llamaban que era la Nueva Granada, esa nueva ciudad que ellos estaban formando bajo sus leyes, bajo todo su ideal europeo, se crearon dos instituciones, entre ellas la Real Audiencia. Acá pueden ver, es la primera imagen, donde hay como una especie de reunión que era la máxima autoridad en representación de la corona española. Quiere decir que quienes pertenecían a la Real Audiencia eran aquellos que representaban al rey Fernando y a la reina Isabel, ¿verdad? Eran como sus encomendados. Ellos traían y recibían todas las noticias y todo lo que los reyes mandaban se daba por medio de la Real Audiencia, ¿verdad? La corona de España controló las actividades económicas organizando instituciones que funcionaran desde España. Es decir, a pesar de que estaban acá, todo se daba bajo la orden de los reyes. ¿Listo? Quienes nunca nos visitaron, pero mandaron a los virreyes, que era la figura del rey acá en América. España fundó un tribunal especial denominado el Santo Oficio, como lo pueden ver en la otra imagen, donde se ve una especie de tortura y se ve pues la cruz donde está Jesucristo representado en la crucifixión. El Santo Oficio para asegurarse de impartir la doctrina católica y su debido cumplimiento. Es decir, que esta institución del Santo Oficio se encargaba de impartir la religión católica, de que todos los indígenas se volvieran católicos, aprendieran a rezar, aprendieran el Dios te salve María, que aprendieran el Padre Nuestro y creyeran en el Dios católico, olvidando sus diferentes dioses como el sol y la luna, ya que para ellos todo esto era un acto satánico o algo del diablo. Nace el mestizaje y las clases sociales, ya que se da toda
La mezcla cultural, ¿cierto, muchachos? Ustedes saben que se mezclan españoles con indígenas, indígenas con africanos, africanos con españoles y se dan las mezclas y las diferentes, pues el mestizaje, ¿cierto? Mulatos, ambos. Eso lo desarrollemos más en la otra clase. Aparte de ello, se establecieron los funcionarios que llegaron de España a establecerse acá en América para representar a el rey. Entonces, ¿qué quiero que quede como enseñanza? Entonces, que debemos de tener presente la diferencia entre el descubrimiento, la conquista y la colonia, ¿verdad? Tener presente que la colonia fue un periodo entre 1550 y 1810 y que la colonia fue un hecho violento, igual que la conquista, ¿cierto? Ya que sometieron al pueblo americano a todas las decisiones que querían tomar en Europa y el robo y saqueo de nuestras riquezas, la imposición de la religión católica por medio del Santo Oficio, ya que los castigos que se les daban a los indígenas no eran unos castigos que uno diga, que uno no se imagina, ¿listo? Entonces, en nombre de Dios se mataron muchísimas personas. Y la iglesia utilizó la cruz y utilizó la religión para venir a saquear también acá América y matar a las personas. ¿Listo, muchachos? Entonces en el portafolio les voy a dejar las paginitas que vamos a trabajar del módulo y la actividad que vamos a hacer en el cuaderno. Perfecto, espero que haya un poco más de claridad en este tema, ya que es el que veremos hasta finalizar nuestro segundo periodo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.